Madison 111 presenta. Andrés Bermea, periodista, crítico de cine, cineasta, guionista. Cuando yo sea grande, toma uno. Bueno, cuando yo era pequeño y pensaba que iba a ser de grande, pues debo reconocer primero que nada que tal vez gracias a mi papá me convertí en un aficionado al cine. Cuando yo era pequeño, pues no había los servicios de televisión por cable como los hay ahora. Vivíamos en el centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y había muchos cines cerca de aquellos grandes cines de una sola sala, en donde en muchos de ellos hubiera cabido un complejo de los actuales completo. Y el cine era económico, sobre todo entre semana, y se convirtió en nuestra principal diversión, y de ahí nace el gusto por el cine. Entonces eso me hizo pensar que precisamente era en el cine en donde estaba mi vocación. Llegó un momento en el que dije, bueno, no solamente quiero ver cine, quiero tener más relación con el cine. Y me imaginaba haciendo cine. Y pues ya de adolescente, cuando tengo que elegir una carrera, ante la imposibilidad de poderme ir fuera de Monterrey para estudiar la carrera de cine, encontré que se iba a abrir aquí en la ciudad la carrera de Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Información. Y entonces dije, bueno, pues esto creo que es lo que me puede tener profesionalmente más cerca del cine. A través de la carrera de Ciencias de la Información descubro la televisión. Y la verdad es que me enamoro de este medio también, que pues era primo hermano, por así decirlo, del cine. Cuando yo inicio la carrera no había laboratorios físicos de televisión en la UDEM, en la Universidad de Monterrey, y empieza nuestro ejercicio, nuestros primeros laboratorios a través de los canales profesionales de televisión. Entonces nuestros laboratorios fueron programas llevados al aire. Y eso pues me llevó precisamente a las primeras conducciones de temas de cine a través de la televisión. Y empezamos primero en lo que fue Canal 12 de televisión en Monterrey, después Multimedios, hoy Canal 6. Ahí tuvimos nuestro primer laboratorio y primer programa que se llamaba Mundo Joven, pasaba los sábados por la tarde a las 6 de la tarde con Enrique González como nuestro padrino conductor, por así decirlo. Y el siguiente semestre pasamos a lo que era Canal 3 de Monterrey. Y ahí me quedo ya por muchos años. Me invitan empezamos a trabajar en el programa de Magazine de Monterrey, los domingos de la mañana con el licenciado Horacio Alvarado Ortiz. Y pues ya que había terminado el curso, el mismo licenciado Alvarado Ortiz me invita a quedarme para hacer las entrevistas con la gente de los medios, de la gente del espectáculo. Y empiezo entonces así a comentar las películas y poco a poco pues fui tratando de hacerlo lo más serio posible, sobre todo tratando de encontrar qué era lo mejor de las películas. Así fue como me inicio yo en la carrera de la crítica cinematográfica. Obviamente, cuando decidiste que ibas a estar en conducción, ¿elegiste hablar de cine o te lo dieron? La verdad es que no me acuerdo. Si me lo dieron, lo recibí con gusto, y si yo lo elegí, pues fue por lo mismo, ¿no? Por ese amor tan importante que yo tenía por el cine. De hecho, te comento que siendo todavía adolescente, muchos de mis cumpleaños, una de mis maneras de celebrarlo, además de estar en familia, bueno, pues era irme al cine, escoger una película que yo quisiera ver, ¿no? Incluso pues era un motivo de fiesta para mí el hecho de ver películas. Y de pequeño también, de adolescente, me gustaba salirme. Mi papá fue muy, muy libre con nosotros, nos dejaba salir mucho. Obviamente las condiciones de la época eran mucho menos de riesgo de lo que pueden ser ahora. Y también en el centro pues estaban las oficinas de algunas de las distribuidoras de películas.
Entonces me gustaba ir y recorrer, hacía así como que un tour por las distribuidoras y agarraba los tramos de películas que desperdiciaban y que iban a desechar, que iban a tirar a la basura. Entonces yo con eso aprendí a pegar los tramos de película y hacía como que mis propios rollos, ¿no? de películas. Entonces, después, uno de los cines ya desaparecidos, tristemente, el cine Elizondo, que fue un palacio del cine aquí en la ciudad de Monterrey, un cine con motivos chinescos, muy importante, pues finalmente pude acceder a conocer la cabina de proyección, ahí me hice amigo de los proyeccionistas, de los famosos cácaros, y entonces eso pues me permitía incluso a veces entrar hasta sin pagar a las salas, ¿no? Y los viernes pasaban 3 películas por 2 pesos con 50 centavos, ¿no? Entonces pues era un agasajo irte al cine y disfrutar de 3 películas. En el Cine Rex, que también estaba por la calle de Zaragoza, luego fueron los jueves cuando pasaban 3 películas de un mismo género, 3 comedias de Jerry Lewis, por ejemplo, en aquel entonces, o 3 de suspenso y horror, en fin, todo ese tipo de cosas que fueron ir gestando mi gusto y mi pasión por el cine. ¿Tuviste interés en alguna otra profesión o siempre fue lo mismo? Pues probablemente me interesó un poco la medicina por el hecho de que muchos o varios de mis tíos fueron médicos. Y entonces, de hecho, fíjate que yo inicié la carrera de medicina en la Universidad de Monterrey. Pero justo al terminar el primer semestre, me entero yo que en la misma universidad se va a abrir en el siguiente semestre, no en el inmediato, sino en el que empieza regularmente en agosto, septiembre, se iba a abrir ya la carrera de comunicación. Dije, no, pues yo de aquí soy. Entonces, contra pues el dolor y la negativa de mi papá, dejo yo los estudios de medicina, me quedo un semestre, digamos, sabático, para luego ya iniciar la carrera de comunicación. Esa era la siguiente pregunta, ¿el apoyo de tus padres? Pues al principio era reacio, ¿no? Sobre todo mi papá, por el hecho que decía, pues, ¿quién conocía la carrera de comunicación? Nadie, pensaban tal vez que iba a ser simplemente un locutor que no tuviera mucho futuro ni mucho porvenir económico dentro de la carrera. No se conocía profesionalmente mucho la actividad que pudiera tener un licenciado en comunicación. Pero poco tiempo después de haber iniciado yo la carrera, uno de mis maestros, el licenciado Ernesto Martínez Orozco, es designado como director de difusión cultural de la UDEM y conociéndome mi gusto por el cine me invita a iniciar el primer cineclub de la UDEM. Entonces empiezo yo a hacer las actividades cinematográficas, pero me empiezo a involucrar también en otras actividades de tipo artístico, de difusión cultural, y de hecho a mí me toca escribir la primera revista musical de la UDEM. Y la razón fue muy sencilla. La razón era que ya había un grupo musical integrado por varios muchachos que tocaban los instrumentos y un grupo de muchachas y de muchachos que eran los que cantaban. Y armaron un repertorio y por alguna razón eran puros temas de película. Entonces me dice el director, ármate algo, ya con esto que se está haciendo, que eran temas de películas. Entonces se me ocurre crear a 2 personajes, un director cinematográfico y el asistente tonto que siempre lo echa todo a perder. Y dije, este va a ser mi hilo conductor para el espectáculo. Y entonces fue como crié en un espectáculo que se llamó Expresión 6, que creo que fue el primer espectáculo multimedia que se presentó en la ciudad, que se creó y que se presentó aquí en la ciudad, porque utilizábamos el teatro, la música, la danza, el cine y la misma televisión. Porque hicimos equipo, siendo UDEM, hicimos muy buen equipo con la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que eran pioneros en el uso de laboratorios físicos de televisión. Desde un punto de vista de que los estudiantes de Ingeniería Mecánica aprendieran las entrañas físicas de la televisión.
Y ellos yo creo que tuvieron el primer teleproyector, se llamaba Telebeam, que proyectaba imágenes de gran tamaño y pues parecía la turbina de un jet aquel proyector, o sea, se requería de varias personas para poderlo mover. Entonces teníamos sobre el escenario 2 pantallas. En una teníamos imágenes de las películas de las que se estaba cantando el tema, y en la otra pantalla teníamos imágenes que las cámaras de televisión, que simulaban ser cámaras de cine, pues estaban retransmitiendo lo del espectáculo. Entonces se podía tener close-ups o tomas cercanas del espectáculo que se estaba teniendo, ¿no? Y incluso hasta el programa que se entregaba al público al entrar tenía la forma de un periódico. Y entonces ahí venían, pues tanto, digamos, el programa, información de la universidad, distintas cosas. Entonces eran Expresión 6 porque eran 6 medios integrados en uno solo. Afortunadamente nos fue muy bien. De hecho, yo le escribí y pedí hacer el personaje del asistente tonto. Finalmente, yo creo que por pena me dijo el director, bueno, pues inténtalo, vamos a ver qué tal salen los ensayos. Yo creo que le dio pena decirme que no, pero creo que gustó el personaje y el espectáculo. Cuando ya lo presentamos en el Teatro Monterrey durante algunos días, pues fue un éxito completo, afortunadamente. Y eso pues me dio la oportunidad de poder seguir avanzando. Vi una película que se llamaba Érase una vez en Hollywood, que era una compilación de comedias, de algunos números de comedias musicales muy famosas de la famosa Metro-Goldwyn-Mayer. Y había un número musical de la película Cantando en la lluvia que hacía Donald O'Connor, un número musical muy complicado que se requería de ciertas acrobacias. Y le dije yo al director, oye, me gustaría hacer ese papel en nuestra siguiente revista. Y entonces me dice, ¿y por qué no hacemos toda la obra completa, no? Entonces yo hice ahí mi primera adaptación también de una película, incluso antes que en Broadway, eso está documentado. Hice una primera adaptación de la película Cantando bajo la lluvia para teatro. Entonces yo aproveché la estructura, yo hice la traducción al español de todos los diálogos, agregándole también de mi cosecha. Otro muy buen amigo y gran músico, Freddy Galvez, hizo todo lo que es la adaptación al español. Y así fue como después presentamos algo que como teníamos pues, modificaciones y todo, y para no tener problemas de derechos, que le llamamos TAP. Entonces así me fui involucrando con el medio del cine, del espectáculo, de la televisión, y pues fui consiguiendo un posicionamiento dentro de la televisión en la comunidad de Monterrey. Y si yo al principio iba a las distribuidoras y tocaba la puerta para que me dieran pues, materiales, carteles de las películas y todo eso, ya después ellos me empezaron a buscar. Y luego pues empecé a hacer ya un programa más formal, también invitado por lo que era Televisa Monterrey antes, Canal 3, sobre cine mexicano. Ahí aprendí muchísimo sobre cine mexicano, que en aquella época en que todavía no había la variedad de servicios de tantos canales a través de las plataformas y de cable que hay hoy, pues aquel programa de cine Permanencia Mexicana se veía mucho, tenía muy buena aceptación. Es un programa que estuve haciendo como por 8 años, y pues como que toda la gente me asoció con el cine y las presentaciones de las películas. Me tuve que meter mucho. Si me preguntas cuál pudiera ser la razón por la que aquello funcionó, es porque me sentía muy comprometido con lo que estaba pasando. Yo no sabía de cine mexicano, pero estaba trabajando ya también para otra empresa que me llevaba a la Ciudad de México eventualmente. Y entonces, estando yo en la Ciudad de México, me gustaba irme a la Cineteca Nacional. Iba yo ahí a la librería, y ahí me fui haciendo de libros sobre cine mexicano, y esos fueron mis primeros recursos con los que yo pude preparar los programas. Y yo me ponía a ver las películas y todo eso y las presentaba. Obviamente no todas las películas que iban a presentarse
pues eran muy buenas, pero pues tampoco las podía destrozar, porque pues para eso me estaban invitando y pagando, ya cobraba yo por hacer eso. No las podía destrozar, pero entonces la opción fue, desde luego tampoco decir que eran buenas, porque si no iba a perder credibilidad, información, la opción fue dar información relacionada con las películas, con la época, cuál fue el primer coche que se compró Silvia Pinal, cuánto costaba la entrada a una sala de cine, en qué cine se había estrenado tal o cual película, qué aforo tenía, la fecha del estreno, en fin, datos que de alguna manera cobijaran a la presentación de la película sin decir es buena o es mala, ¿no? Entonces, también tuvo eso mucho éxito. Yo me fui dando cuenta de que mucha gente sí sabía de las películas. Entonces, yo no me puedo aventar afirmaciones gratuitas, porque la gente sabe de cine. Entonces, procuré documentarme lo más que podía o escuchar a la gente y checarlo, ¿verdad? Checar que los datos que me estaban compartiendo pues fueran ciertos. El programa se posicionó muy bien, Cine Permanencia Mexicana. Y eran con Pipo y un servidor los que más correspondencia física recibíamos. O sea, todavía no había internet, mucho menos correo electrónico. Y entonces era realmente muy satisfactorio recibir las cartas de la gente que nos escribía. Y pues había comentarios de todos tipos, ¿no? Era muy hermoso porque recuerdo una anécdota, para mí siempre será inolvidable, que un día recibo una carta y la letra era media curiosa y estaba muy, muy pachoncita, ¿no? Entonces la abro y era la carta de un niño diciendo que le encantaba ver el programa, particularmente las películas de Pedro Infante, y lo que le daba cuerpo a la carta era que traía una barra de chocolate que me obsequiaba. Entonces, pues era muy bonito sentir el cariño del público. En otra ocasión de Saltillo recibí una carta que era muy breve, pero venía con muchas hojas, porque todas las demás hojas eran gente que firmaba brindándonos el apoyo, diciendo, somos los seguidores de tu programa. Eran los followers de aquella época a través de las cartas, ¿no? Así que hubo experiencias muy, muy lindas, que entonces siempre me tuvieron muy cerca del cine y de la crítica y la reseña cinematográfica y pues de las entrevistas. Inicié también después otro programa que se llamaba Rollos Cortos, en donde ahí sí ya hablaba del cine internacional y de lo que se estaba estrenando en la cartelera local. Y pues nuevamente las distribuidoras me empezaron a ubicar y ahí me empezaron a invitar a lo que en Estados Unidos se conoce como junkets. Los junkets no es otra cosa que los lanzamientos oficiales de las películas en Estados Unidos para la prensa. Se invita al director y al reparto principal de la película, se renta un piso en un hotel y entonces uno va haciendo las entrevistas con el reparto y con los directores. Así empieza también, digamos, esa parte internacional de relación con el mundo del cine desde el punto de vista de la crítica. Grabación Andrés Bermea, toma 2. Vino así la internacionalización. Estaba yo en la casa de ustedes y un día me hablan de la oficina de la Warner Brothers en México y me dicen, oye, fíjate que se va a estrenar esta película, están Charlie Sheen en el reparto, Paul Sorvino, en fin, varios actores interesantes e importantes. Se va a hacer una presentación especial para la prensa de Los Ángeles. ¿Cómo ves? ¿Quieres ir para las entrevistas? Y pues, ¿cuál crees que fue mi respuesta? Pues obviamente fue sí. Yo nunca estudié inglés formalmente. Yo siempre hago la broma de que mi inglés es del Macallen Mall University. Pero dije, no, pues yo me voy. O sea, el mismo gusto por las películas y todo me afinó mucho. Yo creo que el oído al inglés y pues fui aprendiendo, pero pues lo que se había aprendido en las escuelas tradicionales y pues me gustaba, ¿no? Yo dije, bueno, sí creo que pueda hacer la entrevista. Me acuerdo que pues, ya me armé de valor, me fui a Los Ángeles y pude sacar adelante la
la entrevista. Me acuerdo cuando terminé, llegué después a la habitación del hotel y dije, ¡yes! Sí se pudo, ¿no? Sí se pudo y ahora sí échenme el toro y todas las que quieran, ¿verdad? Y afortunadamente eso pues me permitió tener muchísimas entrevistas con directores, actores, actrices muy importantes, tanto del cine norteamericano como del cine mexicano, ¿no? Lo cual pues siempre te obliga a estar leyendo, a estar estudiando y lo más importante, a estar investigando. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, investigar. Cuando te dijeron, voy a regresar a la primera revista musical, cuando te dijeron, hazte el guión. ¿No te dio miedo? ¿No te dieron nervios? ¿No tuviste inseguridad de hacerlo o no hacerlo? No, al contrario, me encantó la idea, porque yo empecé a llamarle guión desde el principio, entonces ya me sentía yo escritor, ya me sentía productor, ya sentía que no estaba viendo, que ya no era un espectador, sino que ahora yo estaba siendo actor, no nada más el actor en el sentido de alguien que se para en el escenario, sino de hacer algo, ¿no? Ser un ejecutante, un creador de algo. Y yo en aquella época pues utilizaba los clásicos lentes de goma, no como ahora que son pues, prácticamente imperceptibles, y era muy serio, por lo menos en apariencia. Entonces, el hecho de decir, pues yo quiero ser el personaje cómico de aquel espectáculo, pues se convirtió en un reto muy importante para mí, porque era también no solo el escribir, el crear, el generar una idea, un concepto que se iba a llevar a teatro, sino el convertirme también en actor. Entonces, de las fotos que tengo y que recuerdo con más cariño es estar en el proscenio, es decir, en la parte frontal del escenario, y que el público, estaba el teatro completamente lleno, y que todo el público nos estuviera aplaudiendo, pues fue un regalazo, ¿no? Fue así como que decir, pues de aquí soy. Claro. Y cuando te mandaron a Estados Unidos a la primera entrevista, tampoco hubo duda, nada, en ningún momento. Fíjate que no, yo había viajado, siempre me gustó viajar, pero lo hacía por gusto. Entonces, cuando me voy a Los Ángeles, ya muy bien, hasta el momento en el que me bajo del avión. En el momento en el que me bajo del avión digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Y fui y me senté a uno de los asientos allá en la terminal del aeropuerto de Los Ángeles. Y dije, la torre, ¿qué voy a hacer? Que no, pues vine a entrevistar a artistas de Hollywood y lo voy a hacer bien. Me levanté y órale. Creo que uno de los grandes secretos para lograr las cosas, más que el talento, es el descubrir tus posibilidades y luego tener la determinación para hacer las cosas. Andrés Bermea, toma 3. Pues bueno, yo creo que una de las cosas muy importantes en mi vida es que yo me fui dando cuenta de que tenía, sin ser nadie en especial, sin tener ningún talento, la primera cosa fue que dije, esto es lo que quiero, o sea, estar ligado al cine. El que fuera crítico, comentarista o entrevistador, para mí no era otra cosa que estar cerca del medio. Mi aspiración era ser parte del cine, o sea, crear, actuar, dirigir, escribir cine. Pero por lo pronto ya sabía que yo donde quería estar era en el cine. Y entonces dije, bueno, no es que sea yo diferente, que tenga talentos superiores a los demás, pero busco las cosas. Para iniciar rollos cortos, por ejemplo, en la televisión, mi programa de cine, yo me acerqué al coordinador de programación de Canal 3. Yo estaba colaborando, lo hice por varios años, con Judith Grace y Mayra Saucedo en el programa Estilo,
que pasaba los sábados en la mañana y también era muy exitoso. Yo hablaba de cine, de espectáculos y todo eso. Por ciertas circunstancias, Judith decide retirarse, renuncia al programa. Y eso fue un fin de semana. Entonces, ¿qué hice yo? El lunes en la mañana ya estaba paseándome afuera de la oficina del coordinador de programación. Entonces, provoco el encuentro con él y me dice, oye, ¿supiste lo de Judith? Pues, claro, ¿verdad? Y dice, oye, tú tenías una idea para un programa de cine, ¿no? Y le dije, sí. ¿Lo quieres hacer? Claro. ¿Y lo puedes tener para este sábado? Claro. Claro que no tenía nada, ¿verdad? Yo dije sí. Y dije sí y a ver cómo le hago. No empezamos a la semana siguiente porque se hizo como que un resumen de estilo para cerrar ese ciclo. Pero el siguiente sábado ya estaba al aire con rollos cortos. ¿Cómo le hice? Pues a valor marino, con ganas, sobre todo con algo que yo siento que para mí ha sido uno de los aspectos más importantes de mi carrera, que es el respeto. El respeto tanto por el público como el respeto con la gente que trabajaba. Es decir, que si yo iba a hacer una entrevista, procuraba siempre documentarme de la trayectoria del personaje que iba a entrevistar, o sea, no irme así nada más a ver qué lograba, ¿no? Y gracias a eso, pues tengo recuerdos muy, muy especiales para mí de ciertos reconocimientos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que recuerdo yo con mucho cariño es cuando me invitan a la premier mundial de la película Armagedón de Bruce Willis y Ben Affleck. Y era muy interesante porque la premier se iba a hacer adentro de las instalaciones de la NASA, allá en Florida, porque ahí se había filmado una buena parte de la película. Entonces, como que todo el proceso empieza cuando nosotros como periodistas, pues teníamos que enviar nuestra información para ser investigados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, porque íbamos a entrar a lugares clasificados, como dicen ellos, o sea, no a los puntos nada más turísticos, sino íbamos a entrar a distintas áreas de la NASA. Entonces, como que ya desde ahí, luego me entero que íbamos a ser solamente 12 periodistas internacionales de todo el mundo los que íbamos a tener acceso a esas entrevistas. Entonces fue muy padre. Llego yo a Florida, nos instalan ahí en un hotel muy cerca de la NASA. Ahí fue donde me di cuenta que éramos nada más 12. Había gente de Japón, de Corea, de Inglaterra, de España, Argentina, en fin, de distintos países. Y pues hicieron una gran cena y al día siguiente fuimos a recorrer los lugares donde íbamos a hacer los stand-ups, o sea, los lugares desde donde íbamos a estar reportando. Y pues fue toda una experiencia. Eso es lo bonito de esta carrera también, de estar en lugares inaccesibles para la mayor parte de la gente, como era la plataforma de lanzamiento, en donde está el típico reloj del conteo que marca los instantes que faltan para el lanzamiento, en fin, distintas áreas, la sala de controles y todo eso. Entonces ya recorrimos como para irnos haciendo a la idea. Y al día siguiente ya fue iba a ser la premier de la película. Pero nos toca esa noche previa entrevistar a Jerry Bruckheimer, uno de los productores de cine y televisión más importante. Y entonces le digo yo a Jerry Bruckheimer, oye Jerry, ¿consideras tú que Armagedón era el siguiente paso lógico en tu carrera profesional? Me dice, ¿por qué? Dice, porque acabas de hacer La Roca a nivel de tierra, luego hiciste Avión Presidencial a nivel del aire y ahora te fuiste hasta el espacio. Y suéltale una carcajada y me dice, oye, no lo había visto así, pero pues bueno, creo que tienes razón, ¿no? Ya terminamos ahí la entrevista del grupo con él y todo, y me dice el argentino, oye, che, ¿cómo se te ocurre esa pregunta? Y dije, pues leyendo, hermano, investigando, te vas dando cuenta cómo son las cosas. En otra ocasión, en Nueva York, había sido invitado también a un evento donde iba a estar un director que se llama David Guggenheim,
Y de entrada dices Guggenheim, pues ya el apellido te dice mucho, ¿no? Como el Gran Museo de Arte Moderno Guggenheim de Nueva York. Y dije, pues voy a buscar. Y ahí me doy cuenta que él está casado con Elizabeth Shue, una actriz también norteamericana, incluso nominada al Oscar y todo eso. Entonces eso me sirvió para que a la hora de la entrevista, pues yo pudiera darle su lugar a ella como actriz, aunque yo iba a entrevistar al director, pues decir, señora Elizabeth Shue, tal, y todo eso, ¿no? Entonces eso te dice que sientes tu respeto por las personas que están entrevistando, o que tú estás entrevistando, y que ellos tienen el derecho de hablar contigo porque los conoces, porque los respetas y todo eso, ¿no? Para mí una de las experiencias más grandes que he tenido en mi carrera fue haber entrevistado a Ismael Rodríguez, el forjador de Pedro Infante. Y lo que iba a ser una entrevista de 8 minutos se convirtió en un programa de 1 hora. Cuando llegamos a su casa en el Pedregal de San Ángel, nos pasan a su estudio, ahí esperamos, y de repente entra don Ismael con un folder así lleno de hojas y pregunta, ¿quién me va a entrevistar? Así como general, como un director de cine, ¿no? Y le digo, yo, don Ismael. ¡Bum! Me sonroja el folder aquel lleno de hojas y me dice, para que sepa quién soy. O sea, como que muchas veces a él lo habían entrevistado sin conocer realmente su trayectoria. Yo lo conocía, claro, gracias a Cine Permanencia Mexicana, y había estudiado sobre su trayectoria, sus películas y sobre Pedro. Y aunque al principio él estaba muy rígido, luego se convirtió en una entrevista que está en mi canal de YouTube, en Andrés Bermea, y que tiene miles de vistas, cientos de miles, algunas de ellas de vistas. Y que sigue siendo, digamos, para mí, la entrevista que me gradúa como entrevistador para lograr cambiarle el mood, el estado de ánimo a un director de esa talla y que se abriera y nos contara 1000 anécdotas y todo eso, ¿no? Yo no creo en la suerte, creo en las oportunidades. Y las oportunidades, uno se las crea. La suerte, no, para nada. Yo he conocido, tengo amigos que, digamos, tienen muy buena presencia, estatura, voz, son simpáticos, pero se quedaron esperando a que alguien les fuera a tocar la puerta y eso nunca va a suceder. Tú tienes que ir y ponerte, como decía mi mamá, si te pones en la tocadera te va a tocar. Y yo de alguna forma, ok, pues si es así, así lo hago, pero en el buen sentido. Y como hice con Rollos Cortos, yo me busqué esas oportunidades. Creo que en buena medida casi la mayor parte de las cosas que he hecho es porque yo las he puesto para que se den. Y creo que eso es fundamental. El saber qué es lo que quieres es lo primero. ¿Qué quieres? Y luego ver si tienes tú las herramientas, la capacidad o la suficiente voluntad y determinación para que a falta de esas capacidades físicas o mentales puedas salir adelante, ¿no? Yo nunca he considerado que tenga una gran voz y mucha gente me reconoce y dice, pues por la pura voz lo identifiqué. Y nunca fui un alumno que digas tú sobresaliente hasta la carrera. Todo lo que fue mi primaria, la secundaria y la preparatoria era un alumno convencional de tabla media y nada más, ¿verdad? Pero creo que para mí lo más importante ha sido eso, el sentir respeto por mí mismo, sentir respeto por la gente que tengo enfrente y sobre todo estudiar. Ahí sí fue cuando yo de repente di ese cambio importante en mi vida y me puse a estudiar y me puse a investigar. Cuando yo empecé a hacer Cine Permanencia Mexicana, solo había los libros, el internet era muy escaso, prácticamente no había nada. Y pues fue eso, leer, buscar aquí, buscar allá y sobre todo empezar a intentar también cosas nuevas, diferentes, a imponerme retos, como el reto de hacer entrevistas en inglés y jamás, afortunadamente, gracias a Dios, tuve ningún problema por el inglés con actores
¿qué te puedo decir? Un Richard Gere, Tom Cruise, Bruce Willis, directores de la talla de James Cameron o actores, directores como un Kevin Costner, por hablar de los hombres, de las mujeres, pues desde Salma Hayek y Jennifer López, muchísimas, y jamás tuve finalmente algún problema porque me haya sentido inferior por el inglés, ¿no? Para nada, yo ahí trataba de construir las frases lo mejor posible, ya me llevaba yo mi cuestionario armado y con eso trabajaba, ¿no? Entonces yo creo que si vamos sumando esa voluntad de saber qué es lo que quieres, de entrarle con toda la pasión del mundo. Si no tienes pasión por lo que vas a hacer, no funciona. Tienes que tener mucha pasión. Tienes que pensar, comer, dormir en todo esto que te gusta, ¿no? ¿Qué opinas del destino? El destino uno lo crea. O sea, llevar tu vida, decir, echarle la culpa a algo o a alguien, no resuelve absolutamente nada. Nada. Hay muchísima gente. Yo después fui invitado, empecé a ser invitado por escuelas, universidades, a hablar de mi trayectoria. Y por lo mismo fui almacenando frases relacionadas con el éxito. Y luego lanzó en internet un blog que tuve 11 años al aire. De hecho, todavía está, pero ahorita no lo estoy alimentando porque estoy haciendo otras cosas. 11 años de publicación diaria ininterrumpida, diariamente. Y cada sábado presentábamos la biografía, que ahí están disponibles, de una persona exitosa, considerando el éxito no como tener fama y dinero, sino como sentirte realizado de una manera trascendente e importante. Para mí el éxito es ser feliz contigo mismo y con lo que haces. Y que eso que haces sea bueno para ti, para tu familia, para tu comunidad, que aporte. Para mí ese es el éxito. Y cada sábado mi esposa me ayudaba, mi esposa Graciela, a elegir un personaje del que pudiéramos hablar. Ella redactaba las biografías, investigaba. De hecho, acaba de terminar su libro, lo acaba de registrar. De ahí escogió 55 biografías que más le llamaron la atención y está por sacar a la impresión de su libro. Y nos dimos cuenta cómo gente con discapacidades, gente que nació en un medio hostil, y cuando te hablo de discapacidades, estoy hablando de discapacidades muy serias, como podría ser el caso de un Nick Bujicic que ni pies ni manos tiene, o gente que nació en un medio muy hostil por su color, historias de niños que encontraron en una caja de zapatos abandonados en un basurero, empresarios de Hollywood que deciden renunciar a los lujos y al poder que ya tenían por servir a los demás. Y entonces te vas dando cuenta que no hay pretextos, que no hay excusas para tener éxito. Que así como esta gente que a veces estaba viviendo la guerra en su país o que fueron de migrantes a Estados Unidos, de mojados, como dicen, sin ni siquiera conocer tampoco el idioma inglés, como es el famoso ahora Dr. Q, que llegaron a ser los directores de hospitales tan importantes como el Johns Hopkins, ¿verdad? En neurocirugía. O sea que las limitaciones uno se las impone. Eso de que, no, es que mis papás, no, es que yo nací pobre, no, es que yo no pude asistir a la universidad, no, es que cada vez que decimos es que estamos estableciendo un pretexto. Las limitaciones uno se las pone. Hay que intentar, o sea, tirarle al 150 para que llegues al 100, porque si le tiras a la buena al 90, pues vas a alcanzar tal vez un 50 o un 60%. Yo eso es lo que creo. Y la misma vida te va llevando
Y como decía un motivador que además es controlador aéreo, decía en un programa de radio, la vida es como los vuelos de los aviones comerciales, en donde el 70% del vuelo es ir corrigiendo el rumbo. Lo importante es saber a dónde quieres llegar, cuál es tu meta. Y ahí vas. Y claro, el viento, las dificultades, los problemas, los fracasos, todo eso es parte de la vida normal y natural. Tener problemas, equivocarse, fracasar, es parte de la vida diaria. Pero las referencias deben ser las personalidades de éxito, es decir, cómo lo hizo fulano, cómo lo hizo sutano. Y aprender de los errores propios o de los errores de los demás para no volverlos a cometer. Pero corregir el rumbo y ahí vas. Y en todo momento, fíjate, por ejemplo, para mí, no sé si me adelante mucho, pero para mí, por ejemplo, esta pandemia ha sido muy importante, porque también me ha marcado un poco o un mucho mi camino en la vida. Llega un momento en el que dices, yo también quiero no nada más ver cine o hablar de cine, sino hacer cine. Entonces el hecho de estar confinado por razones de la pandemia me dio la oportunidad de empezar a escribir. Entonces ya ahorita tengo 2 guiones registrados. Uno de ellos ya lo filmamos primero como una película corta, como un cortometraje, dura 20 minutos, lo acabamos de terminar. Espero presentarlo próximamente. El otro, y este mismo guión ahora lo estoy creciendo ya como un largometraje. El hecho de estudiar y de investigar en el guionismo me ha dado material para poder crecer esa historia de acuerdo a las estructuras profesionales del guionismo. Y el otro guión, estoy en tratos con una productora muy importante de México para ver si es posible que lo podamos llevar a la pantalla. Y el 4 de enero, Dios mediante, empiezo un nuevo guión aparte sobre danzón, sobre la música del danzón, ya bajo un programa de estímulo fiscal a través de Conarte. O sea, ya no es si quiero, si no quiero, es ahora lo tengo que hacer. Ya hay un compromiso formal de construir ese nuevo guión. Entonces, como que eso me lleva dentro de mi carrera. He trabajado como actor en 2 películas profesionales, pero ahora yo creo que llego al punto que tal vez respondí un poquito a tu pregunta inicial, a lo que tal vez soñé de pequeño, que es dirigir, escribir y dirigir películas. Qué padre, qué bonito. Esa es parte de la historia. Andrés Bermea, toma 4. ¿Cómo puede alguien encontrar su vocación? Preguntándote qué es lo que te gusta hacer. Es muy significativo. Si tienes la oportunidad de ver la película Julia and Julie, que habla de 2 personajes de la vida real, Julia Stiles y Julie, no recuerdo ahorita el apellido. Julia Stiles se convirtió en la referencia norteamericana de la gastronomía francesa para los norteamericanos. Ella ya en los 50 fue esposa de una personalidad del gobierno de los Estados Unidos que trabajaba en la embajada de los Estados Unidos en París, con una posición bastante cómoda, y esta mujer muy inquieta dice, bueno, pues ¿y ahora qué hago? ¿No? Y empieza a decir, bueno, pues empiezo un curso de eso, empiezo un curso de aquello, me meto a un club de esto, y nada le satisfacía. Hasta que en una comida le pregunta el marido, bueno, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y ella responde, comer. Y entonces se encontró que en la comida estaba su vocación. Y decía, oye, la comida francesa, la gastronomía francesa es extraordinaria, pero está muy lejos de la típica mujer norteamericana.
la mujer norteamericana de todos los días, no la gourmet. Y entonces ella inicia, se apoya con dos amigas francesas y hacen la primera enciclopedia, prácticamente el primer libro de la cocina francesa que se pudiera realizar en los Estados Unidos, y llega a convertirse también en una referencia en la televisión, y es uno de los personajes, si no es que el personaje más importante de la gastronomía norteamericana. ¿Cómo nació? Decidiendo, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Comer? Pues ahí está. Entonces, ¿qué es lo que te gusta hacer? Y luego ir viendo cuáles son tienes que ver cuáles son tus capacidades, ¿no? Ya tal vez si yo como actor intentara ser galán de telenovelas, pues a la buena no doy el ancho. Pero creo que hay muchas otras áreas en las que uno puede ir diciendo, bueno, pues tal vez no es aquí, pero es un poquito acá, y vas acomodando, y lo importante es estar dentro del medio. Yo creo que, desde mi punto de vista, siempre estamos contra el tiempo. O sea, el tiempo está pasando y necesitas actuar hoy. Necesitas actuar hoy. Y hay dos tipos de personas, decía. Las que ven hacer y las que hacemos. A mí me gusta. No por ser sangrón ni mucho menos, sino incluirme en los que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque he hecho muchísimos programas de televisión, he hecho muchísimas entrevistas, he tenido que ensanchar mis propias limitaciones para lograr muchas cosas. Hubo un momento en el que yo estaba produciendo ya por mi cuenta el programa de Rollos Cortos, y me encuentro con quien en esa época, ya por 2006, era el director de programación de Multimedios, y me dice, Andrés, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy haciendo y produciendo Rollos Cortos en Televisa Monterrey. Y se vente con nosotros, allá tienes que pagar. Acá nosotros te vamos a pagar a ti. Bueno, me vengo a Multimedios. Me dicen, órale, lánzate a los Óscares, lánzate aquí, lánzate allá. Cosas que hubieran sido impensables en Televisa Monterrey por una simple y sencilla razón. Azteca tiene los derechos de la ceremonia de entrega de los Óscares. Entonces, por así decirlo, Televisa no le iba a hacer el caldo gordo a TV Azteca. Pero gente con visión, gente sin complejos, nosotros podemos también ser parte de eso. Entonces, yo vi que iba a haber un evento en la Academia de Hollywood, allá en Los Ángeles, en un homenaje al cine mexicano, y donde iba a estar pues, muchas figuras de la época del cine de oro mexicano. Iba a estar Lupita Tovar, Amalia Aguilar, mucha gente, Meche Carreño, en fin. Y entonces me comunico yo a la academia y les digo, oye, pues fíjate que nos gustaría ver la posibilidad de que pudiéramos cubrir el evento que van a presentar ustedes. Y me dice, sí, claro, vente. Entonces lo comento y me lanzo, me dan la autorización y me lanzo a la academia, y eso me permite empezar a tener un contacto con la Academia de Hollywood. Entonces, cuando se llega a la siguiente oportunidad, me dicen, pues órale, los Óscares. Entonces me lanzo yo a solicitar mi acreditación a los Óscares y la consigo. ¿Quién hubiera dicho que aquel huerquillo que estaba allá en algún pupitre, en alguna escuela primaria o secundaria, o incluso a nivel de la prepa, hice mi prepa en la Prepa 2 de Monterrey, pudiera tener acceso a los Óscares? Y en esa época hay 3 eventos importantes en los Óscares, que son el anuncio de las nominaciones, es decir, cuando se dan a conocer cuáles son las películas y los actores, actrices, directores y la gente nominada. Luego el banquete con los nominados y luego la ceremonia del Óscar. Entonces yo pedí acreditación para los 3 eventos y me dieron para el anuncio de los Óscares y para la ceremonia. El banquete generalmente sí está muy reducido y lo dejan para las cadenas nacionales que cubren y que transmiten la ceremonia. Pero ya el hecho de ir al anuncio de las nominaciones, estar en la Academia de Hollywood, estar en el teatro Samuel Goldwyn y cubrir en vivo desde más que Hollywood, ahí es Beverly Hills, aquel evento, pues ya era todo un acontecimiento para mí a nivel profesional.
Y pues fue el primero de 5 años que tuve la oportunidad de cubrir y de asistir a los Óscares. Y logré incluso acreditación para estar en el interview room, es decir, en la sala de entrevistas, en donde los ganadores hacen su primera declaración a la prensa internacional y ser de los acreditados para preguntar. Tuve la oportunidad en cada uno de estos eventos de cuestionar a los recientes ganadores del Oscar. Y fíjate, en esa época andaba muy en boga, se había hecho muy popular una película que se llama El Secreto, acerca de la ley de la atracción. Entonces, poco después, en uno de los anuncios de las nominaciones, resulta que iba a ser Salma Hayek la encargada, junto con el presidente de la academia, de dar a conocer quiénes eran los nominados. Y dices, oye, caray, habiendo 40,000 actrices norteamericanas, escogen a una mexicana, Salma Hayek. Entonces yo ya tenía mi acreditación y llamo a la academia. Yo ya había hecho buenos contactos ahí y les digo, oye, me gustaría tener una entrevista con Salma después del anuncio. Y entonces me dicen, no, Andrés, está muy difícil, imagínate, son muchísimos medios, todos van a querer una entrevista con ella. En fin, bueno, y hablar, ya para mí el hecho de estar ahí, pues era suficiente regalo. Yo acostumbraba a caminar todos los días en la mañana. Y para mí, imaginarme, ver el formato del anuncio de las nominaciones era algo muy fácil. Entonces me lo imaginaba y me imaginaba yo ahí. Finalmente se dio, estábamos ahí en el anuncio de las nominaciones, termina. Yo estaba transmitiendo para Multimedios Televisión en el noticiero matutino con Josué Becerra. Y ya estábamos comentando, fue ese año en que hubo 17 latinos nominados. Y de repente veo que alguien se acerca, yo estaba hablando con Josué al aire, veo que alguien se acerca con mi productor y luego él viene conmigo y me dicen, oye, que si quieres una entrevista con Salma. Y nuestro camarógrafo, que era muy abusado, mueve la cámara y se ve cómo sacan a Salma Hayek de un enjambre de guaruras y de gente de seguridad y todo eso. Y van y la llevan hasta donde yo estaba. Yo ni siquiera me tuve que mover de mi lugar. Y van y me la llevan. Parecía hasta gente importante. De hecho, hasta después me entrevistaron de la televisión canadiense, porque van a decir, oye, pues, ¿por qué alguien ha de ser este tipo, ¿no? Que le dan la entrevista con Salma Hayek. Y que viene para acá. Y que vienen hasta donde yo estaba. Fuimos el único medio mexicano que tuvo a Salma Hayek en una entrevista. Yo lo había imaginado, yo lo decía, yo lo busqué. Y se dio. Fui el primero también en tener a los 3 directores mexicanos más célebres juntos, para mí solito en Nueva York. A Cuarón, Guillermo el Toro y Alejandro González Iñárritu. Yo creo que el soñar se puede construir, si tú quieres, en una realidad, si tienes la voluntad, la determinación y sobre todo la constancia. Yo creo que una palabra fundamental es esa, constancia, perseverar. ¿Por qué? Porque vamos a batallar, como les decía, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades y vamos a tener fracasos. El hecho de haber estado ahí en los Óscares es algo real. El tener a gente como James Cameron, que está por sacar su nueva película de Avatar después de haber hecho la primera y haber hecho Titanic. Estar con actores de primera línea, o sea, todo es factible. Y te digo, yo no siento que tenga nada extraordinario más que el deseo, la voluntad y la perseverancia de hacer las cosas. De tener la, digamos, humildad de tocar puertas. No pasa nada. Como dicen, el no ya lo tienes. Ve por el sí, ve por todo. Este guión que tengo ya escrito y registrado, estoy en negociaciones con la productora más importante de México. Tengo 2 años de estarlo negociando con ella. Porque es muy importante, porque tiene su producto. Él tiene más de 45 películas producidas. Es la directora de la Academia de Cine en México.
Es una de las directoras de una distribuidora continental de películas. Entiendo su carga de trabajo y por eso no me rindo y no me canso. A veces mi esposa me dice, ya, búscale por otro lado. No, no, no. Ahí estoy, y ahí estoy, y ahí estoy. Y yo sé que se va a dar. Seguimos en pláticas con ella, pero tiene que haber eso. O sea, creo que el gran secreto es la perseverancia también. El que no importa las dificultades con las que te enfrentes, si eso es realmente lo que quieres, si esa es tu vocación, lo aspires. Y nunca sentirte chiquito ni chiquita. Yo creo que siempre se pueden lograr las cosas y estar lo más cerca de ellas que se pueda. Y tener los ojos abiertos. Porque muchas veces tenemos las cosas enfrente y no las vemos. Estamos ciegos. ¿Por qué? Porque tenemos los ojos puestos en otra parte. Entonces, yo creo mucho en eso, ¿no? Que necesitamos abrir los ojos para detectar oportunidades. A veces las oportunidades, sin saberlo, las fuimos creando y están ahí, están ahí esperándonos para que esto se dé. Fíjate, el poder platicar yo con esta productora fue gracias a mis participaciones como periodista, como reportero en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Para mí el Festival de Cine en Guadalajara era como mi semana de regresar a lo básico, a la casa de la entrevista, a estar detrás de una valla que te imponen y estirar el brazo en una alfombra roja a ver si el artista te concede la entrevista. Después de haber estado en donde tú quieras. Entonces tienes que decir, oye, pues tengo la suficiente humildad para estarme reentrenando en los principios, para no caerte en las cosas. Yo digo que siempre mi actitud ha sido la actitud de ser pobre, y de ser pobre en el sentido de tener los brazos abiertos a lo que se te pueda dar, a no negarte, a decir, oye, ¿quieres ser actor? Pues a la buena no te van a dar el protagónico en tu primera película. A la buena vas a tener que empezar de extra o vas a tener que iniciar jalando cables en la televisión, qué sé yo, ¿verdad? Pero la cuestión es eso, o sea, sentir que todo es un paso de formación en tu carrera. Andrés Bermea, toma 5. Y una de las cosas, te digo, no me canso de insistir, es el hecho de investigar y de insistir. Cuando yo digo, bueno, quiero escribir, dije, bueno, voy a escribir bien. De entrada me di cuenta que si tú quieres escribir un guión y quieres acceder a la industria, tienes que escribir un guión de acuerdo al formato que se utiliza en la industria. No se trata nada más de escribir, sino tiene que corresponder a un formato. Si no, te pones en evidencia de que no sabes lo que estás haciendo. Podrás tener una muy buena idea, pero a nadie le interesa la idea, le interesa ver algo tangible. el software. Y entonces me hice yo de un software que es un estándar internacional de la industria. Cuando tú te metes a la página de Final Draft, el primero que lo anuncia, o el primero, digamos, testimonio de que usa Final Draft es Guillermo del Toro. Entonces yo compré el software para hacerlo de acuerdo y lo instalo en la computadora y digo, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago, no? Pues me puse a estudiar y me puse a hacer tutoriales y a estar checando en YouTube. Hay miles de tutoriales en todos los campos donde puedes aprender a hacer cosas. Y fíjate, por ejemplo, ahora cómo son las cosas. Yo compré el Final Draft 9, versión 9, van en el número 11. Y estudiando me di cuenta que iba a haber la presentación de una guionista en un panel a través de estas herramientas de Zoom que se han vuelto tan populares. Y me inscribo y
Resulta que si tú haces a través de Twitter una pregunta para la guionista que iba a hacer la conferencia siguiente de Final Draft, ibas a poder participar en un sorteo para un software versión 11 del Final Draft, que en oferta vale $200. En oferta vale $200. El libro de la escritora Jessica Bendinger, que vale $35, y unas playeras y varias cosas más. Ya, pues yo me escribo y órale, ahí está mi primera pregunta. Me saqué todos los premios. Ya estoy trabajando con Final Draft 11. La cuestión es esa, o sea, lanzarte, investigar, aprender. Tienes que aprender inglés. Si no aprendes inglés, estás frito en casi que cualquier terreno. En el terreno de lo que te guste, quieres ser ingeniero, quieres ser médico. Ahora hay que las cuestiones de robótica y mecatrónica y cine y televisión y ¿cómo se llaman? Redes sociales. Ya hay carreras para especialistas en comunicación digital, en diseño, en comercio internacional, en política, de relaciones exteriores, en miles de cosas. No importa cuál sea tu campo. Lo importante es que la competencia hoy es cada vez más grande. Cada vez vivimos una globalidad más grande. Entonces ya a veces no compites con la gente de tu ciudad, ni con la gente del país. Compites con la gente de todo el mundo. Cada vez es más grande tu competencia. Cada vez es más feroz. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos puestos. Tú tienes que crearte tu puesto. Entonces, la única manera es eso. O sea, cuando vemos, por ejemplo, a los ganadores del Oscar, cuando vemos a los ganadores de las Olimpiadas, vemos el momento, la cerecita en el pastel, pero detrás de todo eso hubo mucho entrenamiento, hubo mucho ejercicio, hubo mucho dolor, hubo mucho sudor, mucho privarte de muchas cosas. Para mí un gran orgullo es la actriz Bianca Marroquín. Nacida aquí en Monterrey, se crió en Matamoros, en Bronzeville. Eso le permitió aprender a manejar muy bien el inglés. Cuando vino a hacer aquí ya su formación ya más de adulta del tecnológico, se mete a difusión cultural, empieza a cantar, empieza a bailar. Ella quería ser bailarina, se dio cuenta que podía cantar y que podía actuar. Y hoy es una de las protagonistas de la obra musical Chicago, en Broadway, la capital del teatro en América. No es una bailarina, no es una... Digo, no que tenga nada contra las bailarinas, ni mucho menos, mis respetos. A lo que quiero decir es la estrella de Broadway, siendo mexicana. Entonces, las limitaciones se las pone uno. Lo que te puedo decir es mi frase personal, la frase que me define a mí. Para mí, mi definición es el ser un eterno aprendiz. El que nunca me canso de aprender. Siempre. Curiosamente, sábados y domingos despierto temprano porque siempre tengo el deseo, no la obligación. El deseo de hacer algo. De ver películas por elección, no por obligación. El deseo de escribir, de buscar, de checar qué nuevo va a ver en las plataformas de streaming para ver las nuevas películas que están saliendo y encuentras cosas fabulosas. Yo creo que eso es una de las cosas también más importantes, ¿no? El sentido de la curiosidad, el tener curiosidad, el cuestionar todo, el no pretender que todo lo sabes o que todo está hecho. ¿Por qué? Porque uno se puede construir las oportunidades. Así me defino, como alguien que está en una búsqueda constante. Afortunadamente, el barrilito interno que tenemos es inagotable. Mi mensaje final sería, nunca permitas, jamás permitas
que alguien te diga, no se puede. Siempre se puede, de alguna manera. Te digo, es ir corrigiendo el rumbo hasta que llegas y dices, y aquí soy. A mí lo que me posicionó en la televisión fue ese programa de cine mexicano. Y yo sentía vergüenza de hablar de películas mexicanas porque en esa época el cine mexicano pasaba por un mal momento. Y decía, ¿yo qué voy a hablar? He visto como cualquier persona, alguna que otra Pedro Infante, las de Cantinflas, Arturo de Córdoba, y párale de contar. Me daba vergüenza. Y poco a poco, cuando vi que yo iba funcionando, que iba teniendo éxito, algo para mí muy importante es que aprendí a darle dignidad a mi trabajo. Y hoy puedo sentir un honesto orgullo, creo que nunca he perdido el piso, pero decir, oye, soy uno de los comentaristas de cine más reconocidos, más identificados. En Monterrey, me conocen en la Ciudad de México. Tuve mi momento en el que si tú hablabas a la academia, oye, ¿conoces a Andrés Bermea? Pues te van a decir sí. Tuve muchas distinciones de parte de ellos, ¿no? Entonces, creo que el mensaje es ese, o sea, siempre hay una forma, todo es que quieras, como decía mi papá, pues haz un poder. Eso es todo. Madison 111 presentó Cuando yo sea grande.